¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Díaz Morales, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Y el día de hoy les voy a hablar sobre la unidad número 4 de la materia de estadística inferencial, control estadístico de procesos. La materia es impartida por el profesor Juan Morales. Pues vamos a empezar. La unidad número 4. Los temas a ver en esta unidad son dos nada más. Lo que viene siendo gráficas de control para la variación y la media, y lo que es gráficas de control para atributos. Dentro del tema 14.2, gráfica de control para la variación y la media, tenemos como definiciones que los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resulta de alguna combinación de equipo, persona, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos, y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia del tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control es una característica de proceso como la media o la variación. Consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Hay un patrón, una tendencia y un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Estos son los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, ¿no? También nos dice que hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite del control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central, en un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. También viste que existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. Dos de cada, dos de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a dos desviaciones estándar de la línea central. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Vamos a ir con el primer ejemplo, que es del 14.2, que nos dice monitoreo de refrescos de 12 onzas. Nos dice que una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas. Vamos a ver un poquito. Dice, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido eh, hacer un, hacer un estudio del proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Bueno, aquí nos está pidiendo eh, una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, y luego nos pide una gráfica de medias y de rangos y determinar si está bajo control estadístico. Para esto nos dan los datos que vamos a cargar, pues obviamente en tab, y vamos a empezar a
darle solución. Aquí como podemos ver, estos son los datos que nos dan el problema. Y por ejemplo aquí tenemos el día. Esta vendría siendo las 5 muestras del primer día. Luego estas 5 del segundo día y así sucesivamente hasta llegar a los 30 días. Que en este caso son 150 muestras en total. 5 por los días nos da nos da los 150, ¿no? Por los 30 días. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una gráfica de rachas. Esto lo vamos a hacer en estadísticas, eh, herramientas de calidad y gráfica de corridas. Aquí lo que viene siendo en columna individual vamos a poner onzas y el tamaño de subgrupo vamos a poner 5 porque son 5 días los que nos están dando y le vamos a dar a aceptar. Esta nos da nuestra primera gráfica y ahora lo vamos a comparar con individualmente. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a poner aquí en vez de 5 le vamos a poner 1. Le vamos a dar a aceptar. Y esta sería nuestra gráfica de corridas pero de forma individual. Aquí lo que podemos ver de entrada pues es la distribución o el comportamiento que tiene cada una. Esto es por esto está en forma de grupos de 5 días por los 30 días. Los puntos grises nos indican el, el día, bueno, los datos, los 5 datos de cada día, y el punto azul vendría siendo la media de cada día. Y esto por la línea central pues es la media general. Y como vemos, esta es la oscilación que tiene primero de todos los datos y de lo que viene siendo la media de cada día. De aquí igual, de aquí en esta gráfica ya se ven pues cada uno de los datos y la distribución que tiene cada uno de ellos de forma individual. Nos dice en esta el número de corridas de la mediana, que son 23 y acá son de 86. Nos dan todos estos datos, sin embargo el dato que nosotros estamos buscando es el valor de P. En este caso, para el dato de grupos, dice que el valor de P aproximado para crear conglomerados es de 0.995. Teniendo en cuenta que el valor de significancia, aunque no nos lo da en el ejercicio, es de 0.05 porque es el más común o el más usado, es el que vamos a tomar en cuenta para nuestra definición del problema. En este caso se excede el 0.05, lo cual nos dice que no hay conglomerados por estar excedido. Y en el caso de valor de P aproximado para las mezclas es menor a 0.05. De hecho es 0.005, es menor, por lo cual nos dice que hay mezclas en estos datos. De igual forma acá en este lado, en individual, de forma individual, valor de P aproximado para los conglomerados es de 0.949, es muy superior al 0.5, lo cual nos dice que no hay conglomerados. Y en el caso del valor de las mezclas de P es 0.051, ligeramente por encima del 0.5, lo cual nos puede decir que pudiera no ser pudiera ser dudoso la existencia de mezclas. Después vamos a hacer una gráfica de control y le vamos a dar por subgrupos y vamos a dar X barra, ya que son los datos menores a 5. Entonces aquí le vamos a poner en onzas, aquí en tamaños de subgrupos son 5. En opciones vamos a darle pruebas y vamos a seleccionar cada uno de estos, lo que viene siendo 3 puntos por una división estándar de la línea central, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes, 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, 2 de 2 más un punto de dos divisiones estándar desde la línea central hasta del mismo lado, 4 de 4 más un punto, una desviación estándar desde la línea central del mismo lado, 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central,
cualquier lado y 8 puntos consecutivos mayor a una desviación estándar desde la línea central de cualquier lado. Vamos a dar aceptar y aceptar. Y aquí podemos ver el comportamiento tanto de la media de la muestra como el rango de la muestra. Como podemos ver, está dentro de los límites tanto el superior como el inferior y tiene un comportamiento normal. Nos da los valores de ambos límites, el superior y el inferior, y pues la media y lo que viene siendo los rangos. Y por último nos vamos a ir a asistente, gráfica de control y nos vamos a X barra. Aquí en columna de datos le vamos a dar onzas, el tamaño es 5 y vamos a poder estimar a partir de los datos. Le vamos a dar a aceptar y nos arrojan estas gráficas. Lo primero que nos dice, ¿es estable la media del proceso? Y aquí pues nos dice que sí. La media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del control de la gráfica X barra. Como lo vimos en la gráfica anterior, que es similar a esta. Ninguno de los valores está fuera de los rangos de los parámetros establecidos. Esto viene siendo la estabilidad pues, de las gráficas, tanto del media como el rango. Y podemos ver que tiene un comportamiento normal, no tiene ninguno de estos patrones que vemos aquí. Por lo cual nos dice o nos confirma que pues es confiable, ¿no? Luego nos dice que la estabilidad, dice la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. También nos dice que no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control de la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Con esto podemos determinar que ambas gráficas están dentro del control estadístico, tanto la gráfica de rachas como la gráfica de media y de rangos. Y después vamos a cerrar esto. Nos piden ahora que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica de X medias con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Bueno, en este caso nos pide que hagamos otra vez el análisis, pero ahora con 10 unidades, lo cual ya no sería X barra, sino X desviación. Por lo que vamos a hacer un análisis parecido, pero ahora pues con 10 unidades. En este caso, bueno, aquí podemos ver el día, son 10 días y son las 10 muestras. Estas son del segundo día, las otras 10 y así consecutivamente hasta llegar a los 30 días, que en este caso vendrían siendo 300 muestras. Entonces para esto nos vamos a ir a estadística, gráfica de control y nos vamos a ir a gráfica de variables por atributo y aquí vamos a hacer X barra S. Aquí le vamos a dar onzas. El tamaño de subgrupo son 10 porque ya no los cambiaron. Y en opciones de X barra vamos a darle a seleccionar a todas estas opciones. Le vamos a aceptar y aceptar. Y aquí en este análisis nos da que este punto en rojo está por afuera, por encima del límite superior, en la muestra número 8. Hay una falla en la muestra número 8, está fuera de, por lo cual está en duda pues lo que viene siendo el control estadístico. Y para reafirmar esto nos vamos a ir al asistente a ver qué nos muestra el asistente. En este caso nos vamos a ir a X barra S.
igual va a ser onzas y en tamaño de subgrupos van a ser 10 y estimar a partir de los datos. Aquí ya en automático nos arroja que el subgrupo número 8 está por encima del límite del control superior. Esto pues ya lo sabíamos porque ya habíamos hecho este cálculo de aquí. Sin embargo, lo vamos a dar a aceptar para ver qué nos muestra. Tenemos aquí que en la pregunta si es estable la media del proceso. En este caso nos pone que no, está inclinado hacia el no con un 3.3% y nos dice que la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo equivalente al 3.3% está fuera del control de la gráfica X barra, teniendo en cuenta que la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control aunque el proceso sea estable. En lo que viene siendo la gráfica de medias se repite igual que en la gráfica anterior, que el grupo número o la muestra número 8 es la que está desfasada. Sin embargo, en las desviaciones estándar tienen un comportamiento normal, ninguna está desfasada. Pero pues esto ya nos marca o nos da un indicador. Aquí pues volviendo a la gráfica, tenemos que se nos presenta este que es fuera de control excesivo. La prueba 1 fuera de los límites de control del subgrupo número 8. Nos sigue marcando este subgrupo. Y tenemos que la variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control en las gráficas. Sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo equivalente al 3.3% está fuera de control de la gráfica X barra. Hay la posibilidad de que se vea el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Se debe investigar el subgrupo fuera de control y si este tiene causa especial, omítalo en los cálculos. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos y si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que más de dos subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Pues teniendo todo este análisis, llegamos a la conclusión de que no se encuentra bajo control estadístico, ya que existe un punto fuera del límite superior, como lo vimos en las gráficas. Ok, entonces pasamos al siguiente ejemplo. En este nos dice que una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Eh, bueno, aquí tengo los datos, vamos a ir abriendo los datos y lo que nos pide es igual que en el ejercicio anterior una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Eso en el punto 1 y en el punto 2 nos pide una gráfica de medias y de rangos y determinar si está bajo control estadístico de igual forma. Entonces en este caso nos dice que, bueno, en el ejemplo nos dice que fue por 8 días. Aquí podemos verlo, son los primeros 8. Estos son los del primer día. Y luego aquí serían del segundo día. Y así hasta llegar a los 8 días. Que digo, a los 30 días. Nos da 240 datos para este ejercicio. Y pues los vamos a analizar. Nos vamos a ir entonces a estadísticas, herramientas de calidad, gráfica de corridas. En la columna individual vamos a poner peso de atún y en tamaño subgrupo vamos a poner 5. Aquí vamos a poner 5 y vamos a aceptar. Esta sería nuestra primera gráfica por grupos. Y ahora vamos a hacer uno pero de forma individual. Aquí le vamos a poner 1 y aceptar. Y pues aquí tenemos las dos gráficas. Aquí es por grupos y aquí es individual. En la de grupos pues igual podemos ver la distribución de cada dato agrupado y los puntos azules vendrían siendo la media
cada día de los datos de cada día, ¿no? Entonces tenemos que el número de corridas para la mediana son 24 en el caso de grupos, y en el caso de corridas, que en el caso de individual serían 120. Y pues podemos, así a simple vista, podemos ver una distribución un poco eh, muy abrumadora. De este lado igual también de forma individual, y tenemos que para el valor de P aproximado para crear conglomerados es de 0.385, lo cual es arriba del 0.05, lo cual nos dice que no hay conglomerados al ser mayor. Y en el caso del valor de P para las mezclas tenemos un valor de 0.615, lo cual también es mayor, por lo cual nos dice que hay mezclas al ser mayor, ¿no? Existen mezclas. Y en el caso individual tenemos el valor de P aproximado para conglomerados de 0.449, también por encima del valor de P, lo cual nos dice que no hay conglomerados. Y en el de las mezclas nos da 0.551, también es mayor, y por lo cual nos dice que hay mezclas en este dato también. Ok, entonces ahora vamos a ir a estadísticas. Nos vamos a ir a gráfica de control, subgrupos, y vamos a hacer X barra. Aquí le vamos a poner el peso del atún, tamaño de subgrupos son 8, y opciones de X barra vamos a darle en pruebas y vamos a seleccionar todos los puntos que nos vienen aquí, y le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí nos marca, bueno, aquí ya nos da la gráfica de lo que viene siendo la media y los rangos. Podemos ver que tiene un comportamiento dentro de los parámetros, de los límites que se tiene. Ninguno está por encima o por debajo de los límites, lo cual nos dice que está así a simple vista podemos decir que se tiene un control. Sin embargo, vamos a tener que hacer uso del asistente para confirmar estos datos. Nos vamos a ir a X barra, tipo de datos, datos recolectados en subgrupos, tamaño del grupo, y en este caso es 8 o menos. En este caso nosotros estamos manejando 8 datos, por eso va a ser X barra. Entonces aquí va a ser columna de datos, va a ser el peso de atún, tamaño de la constante son 8, y vamos a decir que sea estimar a partir de los datos, le vamos a dar a aceptar. Y se nos abre estas gráficas. La primera nos dice, ¿es estable la media del proceso? Aquí nos dice que totalmente sí. La media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de las gráficas X barra. Por eso lo vimos en las gráficas, y aquí lo podemos apreciar también. Está adentro, ninguno está fuera de control. De igual forma aquí no vemos ninguno de estos patrones que tenemos aquí: global, cíclico, cambios rápidos, graduales, oscilación, mezcla o fuera de control. Y tenemos que la media y la variación del proceso son estables, ambas son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. No se necesita la predicción de límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Si los datos están correlacionados, podemos observar un número mayor en las falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control. En las gráficas X barra, la prueba de correlación no es necesaria. Muy bien, entonces con eso contestaríamos que ambas gráficas están dentro del control estadístico. Ya analizando todos los datos y pues todas las pruebas que hicimos, eso nos arrojó el Minitab. Bueno, y ahora nos dice que, vamos a abrir este Minitab, que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica X y desviación con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico.
Ok, entonces ahora nos dan, bueno, ahora se hizo la prueba, pero o el muestreo con 15 unidades al día, ya no van a ser 8, por lo cual ya no estaríamos usando X barra, sino X desviación. Y pues vamos a ver los datos. Aquí como podemos ver ya no llega hasta el 8, sino llega hasta el 15. Aquí está. Serían los primeros 15 datos y así se va consecutivamente hasta llegar a los 30 días. En este caso son 450 datos los que vamos a estar analizando. Y para esto nos vamos a ir a estadística, gráfica de control, gráficas por subgrupos y vamos a ir a X barra S. En este caso es el peso del atún, es lo que vamos a estar determinando. El tamaño de los subgrupos son 15 y las opciones de X barra vamos a seleccionar todas las que nos aparecen aquí. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. Y nos arroja esta primera, lo que me dice la gráfica de la media y de la desviación de la muestra. Como podemos ver, en la media de la muestra tiene un comportamiento normal. Bueno, está dentro de los límites. Sin embargo, en la desviación de las muestras vemos que aquí en este punto, en rojo, siendo específico en la muestra número 8, fallaron las pruebas ya que está por encima del límite de control superior, lo cual pues ya nos pone a dudar si están bajo control pues estos datos. Para eso vamos a irnos al asistente, gráfica de control, tipos de datos, datos recolectados en subgrupos, tamaño del subgrupo. En este caso va a ser X barra S, ya que es mayor de 8 datos. Estamos aquí analizando 15 datos por día, entonces le vamos a dar X barra S. En la columna de datos es el peso del atún y el tamaño de las constantes para los subgrupos es de 15. Y aquí vamos a estimar a partir de los datos. Y aquí nos dice que Militar determinó que algunos subgrupos están fuera de control debido a que los límites de control se deben calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. En este caso nos arroja el subgrupo 8, el que habíamos visto en la gráfica anterior. Nos dice que está por encima del límite del control superior, lo cual pues ya sabíamos. Sin embargo, lo vamos a dar a aceptar para ver qué más datos nos arroja las gráficas. En este caso nos dice que si es estable la media del proceso, nos dice que sí, con un 0% de duda. Luego nos dice que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica X barra. Esto obviamente de la media, hablando de las medias. Sin embargo, en las divisiones estándar pues nos sigue apareciendo este punto rojo fuera de lo que viene siendo los límites de control. De igual forma, pues aquí en el informe de estabilidad nos sigue apareciendo que la prueba 1 del subgrupo número 8 pues, está fuera del límite de control. Y aquí nos va a resumir lo que viene siendo la gráfica. Dice, la media del proceso y la variación pudieran no ser estables. Aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica X barra, hay un subgrupo fuera de control en la gráfica XS o X desviación. Esto puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica X barra, con lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la media del proceso. Un 3.3%, lo que viene siendo un subgrupo fuera de control de la gráfica X desviación. Hay una posibilidad de que se vea 0.3% de los subgrupos fuera de control, incluso cuando el proceso sea estable. Se debe investigar el subgrupo fuera de control y si tiene una causa especial omitirlo de los cálculos. Esto pues obviamente es una recomendación, ya que si obviamente es un error, puede ser que sea un error humano ese dato, pues en este caso nos está pidiendo omitirlo, ¿no? Usted no necesitará preocuparse por la predicción de sus límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Si los datos están correlacionados, usted puede
observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control de la gráfica X barra y la prueba de correlación no es necesaria. Bueno, pues haciendo todos estos análisis, como vimos, aunque los datos de la media todos están bajo control, lo que viene siendo las desviaciones pues no lo están, por lo cual llegamos a la conclusión de que sí se encuentra bajo control estadístico, pero un punto fuera del límite superior de las desviaciones. Luego nos vamos al 14.3, gráfica de control para atributos. Como definiciones tenemos que la gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos que se dibuja, en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Dice criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Luego nos dice los criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Luego nos viene un ejemplo para este tema 14.3 que nos habla de desfibriladores defectuosos. Nos dice Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según News Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIMS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar que cerca del proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, aquí nos dan pues bueno, de entrada nos dan los defectuosos, el número de defectuosos por cada 10.000 y esos datos pues los vamos a analizar con el Minitab y nos piden que si el proceso está bajo control estadístico. Entonces en este caso nos vamos a ir, bueno, aquí tenemos los 20 lotes. Sí, nos están dando 20 lotes de 10.000 cada uno y en cada lote el número de defectuosos. Por ejemplo, aquí podemos ver que el primer lote tiene 15, que creo es el mayor, y en el lote número 17 tiene solamente 5. Entonces tenemos una diferencia pues ahí considerable. Bueno, entonces usando estos datos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, y le vamos a dar, no, gráfica de atributos, perdón.
y le vamos a dar en la P. Le vamos a poner aquí en defectuosos. En las variables, pues lo que vamos a ver son los defectuosos, esos que vamos a analizar. Y en el tamaño de subgrupos, pues es el tamaño del lote. Y en las opciones le vamos a dar en prueba y vamos a seleccionar estos, bueno, todos estos puntos de aquí, aceptar y aceptar. Ok, aquí de entrada pues nos da la gráfica, son los 20 lotes aquí abajo y lo que viene siendo los límites de control, el superior y el inferior. Y aquí nos marca este punto en rojo que la muestra 9 es la proporción 0.016, al igual que estos puntos de aquí abajo, que la muestra número 18, la 19 y la 20 son los que presentan fallo. Y esto lo podemos ver por la forma de la gráfica, ya que podríamos ver que esta mitad hacia la izquierda están en la parte de arriba, en la parte superior, y esta mitad de la derecha pues están en la parte superior, lo cual nos da un eh, deceso, ¿no?, de los datos, y eso pues lo vamos a graficar. Para eso vamos a hacer un diagnóstico de esa misma gráfica. Vamos a ir ahora a gráfica de atributos y le vamos a dar un diagnóstico de gráfica P. Las variables igual vienen siendo los defectos y el tamaño, pues el tamaño del lote. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí podemos ver que dice la gráfica de probabilidad binomial. Dice relación de la variación observada a variación esperada es de 192.2%. Límite superior de 95% para la relación si la P del proceso es constante. Nos da igual a 163.8%. Y nos dice que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P del ANI. Y el límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. En este caso, al hacer el diagnóstico de la gráfica P, nos está diciendo que hagamos, bueno, que consideremos usar la gráfica P del ANI para ver los datos, ver los puntos rojos que antes nos salieron en la gráfica. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, nos vamos a ir a nos vamos a ir a gráficas de control, gráfica de atributos y vamos a darle a P del ANI. Y aquí en variables vamos a poner defectos, tamaño de los subgrupos es el tamaño del lote. En las opciones le vamos a dar en pruebas. Igual vamos a seleccionar todos los puntos de aquí y le vamos a dar a aceptar y aceptar. Bueno, aquí como vemos nos da parecida a la gráfica anterior. Aquí está. Es muy similar, sin embargo, aquí podemos ver que es un poco más estrecho lo que viene siendo los límites de control, son más reducidos, por lo que ahora sale este nuevo punto de aquí, que viene siendo la muestra número 7, que ya también la considera como que está como error, como fuera del rango, por lo cual se hace más crítico este análisis. Teniendo esta gráfica del P del ANI, vamos a irnos al asistente, gráfica de control. En este caso, que estamos contando? Pues los defectuosos, y por eso estamos usando o vamos a usar la gráfica P. En este caso vamos a poner columna de número de elementos defectuosos, va a ser esta de aquí, defectuosos. Columna de tamaño de subgrupos, vamos a poner el tamaño del lote, y aquí en estimar a partir de los datos. Y aquí nos dice que Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control
Dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable, usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Pues en este caso ya Minitab nos muestra cuáles subgrupos son los que están defectuosos, los cuales ya los teníamos previamente identificados con la gráfica de P de Lani. Sin embargo, la vamos a dar a aceptar para ver qué más nos arroja pues el asistente. En este caso, la pregunta pues crucial es si es estable la proporción de elementos defectuosos. Con esto pues podemos ver aquí que nos dice que no, con un 20%, lo cual es pues ya nos dice que no es estable. Nos dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. Cuatro subgrupos equivalentes al 20% están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver de 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Por lo cual, con esto ya contestaríamos lo que viene siendo la pregunta, el que no, pues podemos ver que no es estable, a pesar de este comportamiento que tiene dentro de los límites de control, pues no es estable. De igual forma aquí podemos ver que se presenta esta tendencia que es cambios rápidos. En este caso es hacia abajo, ya que pues primero se encontraba en la parte de arriba y después pues se mantuvo en el límite inferior. De igual forma nos dice que cambio rápido en la proporción de defectuosos en los subgrupos 9 y del 18 al 20, que viene siendo esto y esto de aquí. Y por último dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. Cuatro subgrupos del 20% están fuera de control. Y pues con eso contestaríamos la pregunta, ¿no? Dado todas las pruebas que hicimos, pues no tiene control estable. Ok, entonces dice el proceso no está bajo control estadístico, ¿no? Ahora nos vamos a ir al último ejercicio que igual es de desfibriladores defectuosos. Dice, considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo anterior. A continuación se enlista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Ok, entonces vamos a abrir estos datos. A ver. Bueno, este es parecido al ejercicio anterior. Igual son 10.000. Sin embargo, aquí nos presentan pues otros datos de defectuosos. Y vamos a hacer pues igual que en el ejercicio anterior. Igual son 20 lotes de 10.000 cada uno. Y en este caso, a diferencia del anterior, podemos ver que se encuentran más defectos en cada lote. En el anterior el mayor era de 15 y el menor de 5. En este caso podemos ver que el menor es de 14 si no me equivoco. Y el mayor es de 27. 27 vendría siendo el mayor. Sin embargo, pues no podemos hacer juicios solamente con esos números. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, gráfica de control, gráfica de atributos y vamos a hacer P. En variables es defectos, tamaño de subgrupo, tamaño del lote y opciones de gráfica le vamos a dar en pruebas y vamos a seleccionar todas las opciones, le vamos a dar a aceptar. Y nos da esta primera gráfica de efectos, lo cual vemos que tiene una oscilación normal, están todos los datos dentro de los límites de control y podemos ver que pues no hay, bueno, que se tiene un control de los datos.
Sin embargo, vamos a hacer una prueba de eso. Vamos a ir a gráfica de control, por atributos, y vamos a darle diagnóstico de gráfica P. En variables igual en defectos, tamaño de lote, y le vamos a dar aceptar. Y pues nos arroja esta gráfica, la gráfica de probabilidad binomial. Nos dice que el uso de una gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Por lo cual, en este caso, dado que tiene un comportamiento o que todos los datos están dentro de los límites, no es necesario hacer la prueba del ANI, ya que no presentan o no hay duda de que los datos tengan un comportamiento o que no se tenga control de ellos. Entonces nos vamos a saltar lo que viene siendo la P del ANI y nos vamos a ir a las gráficas de control, nomás para confirmar los datos. En este caso va a ser igual gráfica P. Lo que estamos buscando son los defectuosos y el tamaño. Le vamos a dar estimar a partir de los datos y vamos a dar aceptar. Ok, es estable la proporción de elementos defectuosos y nos dice que sí, totalmente sí. Dice la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica, no ningún dato se sigue saliendo de los límites de control. De aquí igual forma en la estabilidad pues también no presenta ninguno de estos patrones, todos tienen una estabilidad normal. Y por último nos dice que la proporción de elemento defectuoso es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Esto pues ya no los confirma lo que viene siendo el asistente, con lo cual nosotros podemos contestar de manera contundente que el proceso está pues bajo control estadístico. Bueno, pues con esto terminaríamos lo que viene siendo los dos temas de gráficas de control para variación de la media y la gráfica de control para atributos. Haciendo dos ejercicios de cada uno. Es todo de mi parte, espero les haya gustado. Muchas gracias.